Muchas gracias. Y lo que está ocurriendo aquí es, por supuesto, es toda una sorpresa. El doctor Núñez nos va a comentar cómo se vive la situación justamente ahora que decidieron detener a quien, bueno, quien en un principio parecía que apuntaba a todas las niñas contra su defendido. Bueno, esta causa tiene casi 3 meses de investigación. Nosotros desde el primer día, cuando estaba Daniel detenido en Bower, siempre dijimos y hablábamos de la inocencia de Daniel y decíamos en aquellos comienzos de la investigación de la causa que por mucho menos habían condenado en Salta a 2 salteños que tenían el celular de las turistas francesas que habían sido asesinadas. Decíamos que Salas tenía el celular, la chaquetilla, el botón antipánico y la llave. O sea, creo que era la persona que tenía que dar mayores explicaciones. Y las explicaciones que dio, que las tenemos en el sumario y le hemos podido estudiar atentamente, no son convincentes, son explicaciones que distan mucho de la realidad de tiempo, modo y lugar en que fueron los hechos, según él relata. Por eso nosotros entendemos que es probable que jamás haya estado en donde él dice que estaba, que era el consultorio de Karina en la calle Olegario Correa. Además, nosotros también hablamos de que Karina no fue muerta, no fue asesinada en el mismo día en que fue secuestrada, por cuanto hay un protocolo de autopsia que da cuenta de que ella tenía comida que no ingirió en presencia de su hija. Su hija comió con ella todos los días hasta el almuerzo ese del último día que fue vista con vida y no comió nunca granos de maíz. Y ella tenía en el estómago granos de maíz, o sea que en ese día y medio que ha estado secuestrada, indudablemente la han alimentado y posteriormente la han asesinado, porque el protocolo de autopsia habla de 16 golpes con elementos romo, duro y puntiforme, que es un palo, y 4 cortes con arma blanca, finalmente el ahogamiento por sumersión. En consecuencia, podemos decir que ha sido un homicidio. No ha sido. Ahora, ¿por qué la justicia se demora tanto teniendo tantos datos y justamente y tanta gente que opinaba de la misma forma que usted, que Salas tenía mucho que ver, justamente porque él tenía el botón antipánico de ella? Bueno, yo creo que la fiscal ha esperado a tener pruebas contundentes. O sea, cuando uno imputa a una persona y la manda a Bower, como lo han mandado a Salas en este momento, es porque ya deben tener algunas otras pruebas que se suman a estas que yo estoy refiriendo y que yo a lo mejor desconozco. Es muy probable que la fiscal tenga algunas pruebas químicas, algunas pruebas que hayan encontrado en un tercer vehículo que han sido secuestrados en estos días, que a lo mejor tenga otras pruebas o imágenes que nosotros le aportamos en su momento y desconocemos cuál fue el resultado. Ahora le pregunto a usted como abogado, si bien no está totalmente, digamos, no tiene por qué saberlo, pero ¿por qué le ponen el nombre que le ponen a la carátula y no femicidio, por ejemplo? Veo que va a ser asesinato, digamos, agravado por el vínculo. ¿Puede haber una diferencia? ¿No es un femicidio? Bueno, eso en cualquier momento pueden cambiarse. Esto comenzó como una investigación que se hacía por la desaparición de una persona. Posteriormente, cuando fue hallado lamentablemente el cadáver, que fue el peor resultado que nosotros tuvimos en ese momento, ese día jueves para nosotros fue terrible, porque era el resultado que nosotros no queríamos, no esperábamos ni deseábamos. Bueno, después pasó a ser una investigación por un homicidio. Bueno, ahora será un femicidio, pues si es la pareja es un femicidio. O sea, eso va cambiando conforme a quien sea el imputado y conforme a las circunstancias que van cambiando en la causa, porque usted ha visto que han ido aconteciendo cambios en esta causa. Una causa muy difícil, no se crea que es una causa fácil de investigar. Yo creo que, bueno, pero no hay crimen que sea perfecto. Muchas gracias, doctor. Yo se lo preguntaba al doctor justamente por este hecho de que cuando se toma este término femicidio en sí es mucho más grave y las penas son durísimas, que es lo que esperamos que suceda en este caso si Salas definitivamente es el culpable. Pero vamos a hablar con Daniel, quien la pasó y la penó, porque no solamente la pérdida de la mamá del nene, sino que era su ex mujer, allí hubo amor, hubo afecto, hubo compañerismo, hubo un montón de cosas y encima lo declararon, lo llevaron preso por precisamente por el asesinato de Karina, sino justamente por las amenazas previas, pero se tuvo que comer un montón de tiempo en la cárcel y esto no fue justo. Ahora tiene la suerte de estar en libertad y por lo menos tener la tranquilidad de que se va a descubrir la verdad. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Sí, mucho más tranquilos. Además de eso, bueno, el doctor Gustavo Núñez
logró también el sobreseimiento de todas las causas que tenía, vinculadas justamente a todo este hecho horroroso que fue el último tiempo de Karina. A mí me tranquiliza mucho saber que la fiscal ha dado con la persona que yo sospecho que ha sido el autor material de todo esto, y por sobre todas las cosas la tranquilidad para mis hijos, porque son ellos los que, a los que le robaron a la mamá fueron ellos. O sea, la forma de muerte de Karina fue tremenda, y quienes lo van a padecer de por vida van a ser ellos. Quienes tienen que cerrar un montón de cosas y ayudarlos son esos dos, tanto mi hijo más grande como mi hija más chica. Confío mucho en la justicia, confío mucho en la fiscal Balestrini. Sé que más allá de que yo estuve 45 días detenidos, sé que se trabajó bien, para investigar profundamente, llegando al punto de que yo no tenga nada que ver, y que primero se me dicte la falta de mérito y después el sobreseimiento, significa de que ya tenían barajado otra cosa. O sea, sí, me hubiera gustado que Salas hubiera estado detenido el primer día conmigo, sí, hubiera sido lo justo, pero bueno, la fiscalía fue trabajando y fue investigando, y bueno, estamos en este punto, y lo único que yo quiero es que se esclarezca por mis hijos, para que sepan. Muchas gracias, Daniel. Bueno, está este lado de la verdad, de la necesidad de saber cómo fue, cómo es la verdad, y que caiga el culpable, que quede preso. Y bueno, la justicia tiene sus tiempos, evidentemente, y por ahí tiene sus fallos o sus diferencias, pero poco a poco se fue conociendo la verdad. Esperemos en breve saber cuándo se inicia un juicio, y por supuesto que la persona, el culpable de todo esto, vaya detenido. Adelante ustedes. Muchas gracias.